Paso a vosotros, hermanos y amigos, transmite el pastor Gamaliel Calderón desde Mexicali, Baja California. Inicio con este video el análisis de las historias de la Iglesia a la Luz del Mundo, porque no existen 2 ni 3, sino 6, 7. Aquí tomando mi tacita de café, con mi taza ya famosa, su servidor y mi señora esposa en una conferencia matrimonial en Las Vegas, que cuando, solo como un comentario, cuando empecé a grabar en contra de la doctrina chueca y torcida de la luz del mundo, el batallón cibernético incluso tomó mi taza para decir que yo fabricaba tazas y las vendía y que me hacía rico. Imagínese usted la venta de tazas del pastor Gamaliel. Me habrá producido jugosos dividendos seguramente, ¿no? No, hombre, esto me lo regaló un pastor amigo mío. Y no nada más a mí, sino a otros pastores se le ocurrió el detalle. Ah, pero somos narcotraficantes, somos vividores, vendemos tazas y hacemos cuanta cosa. Este aspecto de los defensores de la luz del mundo me ha llamado mucho la atención. Gente muy mentirosa, gente muy chapucera. Pero pues yo soy una persona muy, ¿cómo decirlo, hermano? Todos los insultos se me resbalan. Si usted dice que soy el pastor Machetes, ándele pues, no hay problema por mí, eso no, a mí no me hace nada. O si usted inventa una mentira de mi persona, está bien, échele leña. Hasta me río yo de las mentiras de la gente, ¿no? Increíble. Mentirosos de 18 ruedas, dice él, porque Gilberto fue chofer de tractocamiones. Mentirosos de 18 ruedas. Bueno, es un gusto saludarlos, hermanos y amigos. Vamos a dedicar una horita. Estoy bien sorprendido porque les voy a hacer un relato de cómo tuve yo contacto con la luz del mundo. Allá por el año de 1975, mi padre era un pastor aquí en Mexicali, Baja California. La obrita iba empezando. Estábamos con la iglesia bautista y llegó un hombre, me acuerdo muy bien, con un saco tipo judío, así, negro, que dijo ser profeta. Era pastor profeta. El nombre no me acuerdo, no quiero echar mentiras, pero muy singular, ¿no? Y mi papá pues era una persona muy, muy abierta. Y platicaron, se presentó y le dio la predicación. ¿Cuál no va siendo la sorpresa de mi padre que este pastor profeta de la luz del mundo, en 1975, empleó Hebreos 5:4 como base de su predicación? Te lo leo. Ni nadie toma para sí la honra, sino el que es llamado de Dios, como Aarón. Bueno, yo era un niño entonces, pero pues ya estaba en la primaria y sabía leer un texto, el sujeto, el predicado, el artículo y todo, ¿no? Contextualizar más o menos. Y conocía algo de la historia bíblica porque pues desde que tengo uso de razón, pues yo he estado en la iglesia, en diferentes congregaciones, y la Biblia para mí es cultura, ¿no? Ha sido mi vida. Yo sabía que el texto se refería a Aarón, el hermano de Moisés. Pero el hombre, después de una corta perorata, le dijo a la congregación que este Aarón era Aarón Joaquín. Aarón Joaquín
González. Y nosotros pelamos los ojos. Yo volteé a ver a mi padre. Mi padre no se inmutó. Pues él le había tratado con un montón de locos, filósofos, y está acostumbrado a la apologética. No me hizo caso cuando volteé yo como diciendo, ¿qué le pasa a este? No, no es el tal Aarón que dice, sino es el Aarón, el hermano de Moisés. Sí, el predicador enfatizó que había un varón de Dios en la tierra, que por cierto no dijo apóstol, sino que había un hombre de Dios. Le llamaba el siervo. Eso no se me olvida a mí. 1975. Dios envió a la tierra a su siervo, el hermano Aarón Joaquín. Pues la gente estaba con los ojos pelones, ¿no? Ya cuando terminó, pues era gente educada. Mi papá les hizo una seña que no, pues que no se alarmaran. Lo invitó a comer al hermano. Yo, evidentemente, esperaba un debate, pero no. Cenaron muy a gusto y mi papá le dijo con mucho tacto que realmente este Aarón de Hebreos 5:4, ni nadie toma para sí la honra sino el que es llamado de Dios como Aarón. Era el Aarón, el hermano de Moisés, y no Aarón Joaquín González. El hombre trató de defenderse, pero pues quedó en ridículo, ¿no? Yo me di cuenta de la poca preparación del hombre, los argumentos que ponía, decía, ¿cómo es posible? Bueno, eso pasó allá en el 1975 y ahora que he tratado con tanto miembro de la luz del mundo que toma textos, por ejemplo, aquel famoso texto que dice, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Evidentemente se refiere a Jesucristo, no se refiere a Nazón, ni se refiere a Samuel, ni se refiere a Aarón Joaquín, ni se refiere, ni tienes autoridad para tomar el texto y dejarlo abierto para que tú digas que la obra de Dios es recibir al que a ti se te antoje. No, el texto puntualmente, específicamente, según el contexto, se refiere a Jesucristo. Léelo, por favor, no te dejes engañar. Bueno, esta breve introducción la estoy dando para que veas la poca cultura. No saben ni siquiera leer un texto escrito. Y he observado esta chapuza al leer la Biblia, ¿no? Y hacerle decir lo que no está diciendo. Y así fue el primer contacto que yo tuve con la gente de la luz del mundo, muy iletrados. Yo no sé de dónde aprendieron a leer de esta forma la Biblia y a interpretarla, ¿no? Yo no sé cuántos de los que me están oyendo crean que el texto de Hebreos 5:4, ni nadie toma para sí la honra, sino el que es llamado de Dios como Aarón, se refiere a Aarón Joaquín, por favor. Bueno, dejemos el punto, solamente fue una introducción. Después del siguiente video te voy a contar cuál fue el segundo contacto que tuve con esta gente. Y para empezar el análisis, te voy a leer lo que dice Lucas. Lucas, el médico amado, dice así, Lucas 1:1. Habiendo muchos tentado a poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron por sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, dice Lucas, después de haber entendido todas las cosas desde el principio con diligencia, se puso a investigar, escribírtelas por orden, oh muy buen Teófilo, para que conozcas la verdad de las cosas en las cuales has sido enseñado. Bien, aquí tenemos el comentario de Lucas. Él no fue testigo de lo que va a escribir, sino que él fue receptor, verso 2, como nos lo enseñaron, él lo recibió por
enseñanza oral. Los que desde el principio lo vieron, él no lo vio por sus ojos, pero él dice, yo te lo voy a redactar a ti por orden. Me ha parecido también a mí, después de haber entendido, es decir, todo lo que nos enseñaron estos ministros que fueron testigos, yo lo entendí, lo he estudiado con diligencia y ahora te las escribo por orden. El trabajo de un historiador o de alguien que va a poner por escrito lo que sucedió es muy importante y es muy delicado. ¿Por qué? En primer lugar, porque las palabras se las lleva el viento. Sea que tú tengas un deseo honesto de decir la verdad o relatar lo que viviste, hay varios factores que obran contra ti. En primer lugar, el tiempo. No recuerdas los hechos tal y como son. Quizá tú no quieres echar mentiras, pero se te puede ir un detalle u otro. Pero se advierte que cada vez que cuentas el relato, a menos que tengas Alzheimer, tú estás diciendo la verdad, porque lo puedes contar de diferentes formas, pero todo concuerda. El problema es cuando se vende la pluma del escriba, y eso no solamente, por supuesto, está en la historia contemporánea. Los nazis escribieron su historia y los rusos la suya, los americanos la suya, y por ahí corre el adagio popular, la historia la escriben los vencedores. Nada más que hay un problema, pues, que cuando ya pones por escrito algo, te estás comprometiendo. Y las personas los van a leer y te van a juzgar. Por eso muchos dicen que la luz del mundo rehúsa poner por escrito sus doctrinas. De hecho, no parece que no hay ningún manual doctrinal. Por ahí anda una declaración de fe en algún himnario, pero no se le da la importancia debida, ¿no? Entonces, cuando ya tuve yo contacto con esta gente de la luz del mundo, tuve varios contactos, ¿no? Después te voy a relatar los demás, pero lo último fue cuando visité a mi hermano Ornelas, y ya dije, me interesé. Aparte de eso, hay unas manifestaciones espirituales proféticas que la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, en una campaña, un hombre de Dios ahí me profetizó sobre el trabajo que estoy haciendo, cosa que ya me habían profetizado en otro lugar, pero eso lo voy a relatar después. O sea, estoy envuelto en este trabajo, no por un capricho, o porque alguno de ustedes, muchos de los que escriben aquí, que dicen que si no grabo videos no como, imagínate tú, chencha, o vendo tazas, o soy narcotraficante. La verdad es que soy amante de los libros, me gusta el debate, la apologética cristiana, me gusta escudriñar las doctrinas de error, eso sí, pero no hay interés monetario, personal, o que quiera yo llevarme gente de la luz del mundo a mi templo, nada de eso. Estoy haciendo un trabajo que tengo que hacer. Bueno, y en ese sentido, evidentemente, si yo quiero saber de la doctrina de los testigos de Jehová, pues tengo que comprar sus libros, su literatura, ver qué es lo que hicieron a través de la historia, quiénes son. Entonces, yo empecé en la tarea de recopilar los documentos de la luz del mundo, los libros, cuando supe que había una vida y obra de Aarón Joaquín. Bueno, no quiero hacer larga la introducción, vamos a entrar en materia. El primer libro que yo leí fue el libro oficial de Berea, porque lo puedes descargar tú, y estaba leyéndolo muy a gusto cuando Fer Franco me dice, mire, aquí hay otro link, y dije, caramba, chanfle, cáspita, zambomba. Era un libro anterior a este de René Rentería, que decía cosas diferentes, maquilladas, cambiadas, y abrí los ojos, yo dije, esta gente está jugando, es un chiste,
¿O qué pasa? Entonces empecé a investigar el PDF que Fer Franco me ofreció. No tenía el logo de la iglesia, estaba cortado, el batallón cibernético dijo que era una mentira, que ese libro no era de la iglesia. Yo investigué en internet y dije, bueno, no hay nada de información del libro de René Rentería. Pero una noche, pasaron como 2 meses de eso, yo hice mis primeras comparaciones, que René Rentería decía una cosa y la historia oficial de Berea decía otra. El batallón cibernético diciéndome que ese libro no era válido, que no era de la iglesia, que René Rentería no pertenecía a la iglesia, bla, 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 bla. Bueno, le dije, yo no te lo puedo asegurar porque no tengo el libro en mi mano. Pero pasaron 2 meses más o menos y se me ocurre en una noche poner en Google, comprar el libro de René Rentería. Le di clic y me llevó a Mercado Libre. Y en Mercado Libre decía, libro de René, este que tengo en las manos, de René Rentería, pasta dura. Y desperté a mi esposa a las 12 de la noche. Le préstame la tarjeta de crédito, porque me lo van a ganar. Y clic, clic, clic y vamos, tu compra va en camino. Gloria a Dios. A las 2 semanas lo tenía en mi poder, le demostré al batallón cibernético que el libro de René Rentería existe. La señora Ruth Cano y su esposo decían que no, y que si existió, que Samuel Joaquín no lo había autorizado, que René Rentería no era de la iglesia, y que no era de la luz del mundo, decía Minadab. Y empecé yo a demostrar que sí es de la luz del mundo, la editorial y todo. Bueno, ahí me di cuenta de la baja calidad de los líderes de esta iglesia, mintiéndole a su propia gente, porque esto es un trabajo descarado de maquillaje. Pero cuál no va siendo mi sorpresa que, entre tanto que me empecé a meter a investigar, me doy cuenta que hay por lo menos 4 versiones de René Rentería, y en cada una de las 4 cambió cosas. Yo nunca había visto mentirosos de 7 suelas como estos. Finalmente cae a mis manos la tesis del señor estoy haciendo solamente la historia, para que veas cómo va mi investigación, porque yo voy a escribir un libro acerca de esto. La tesis del señor Noé Alejandro Torres, para graduarse de licenciado en historia, y ya él me orientó de libros que han escrito respecto a la luz del mundo, los que ha escrito la iglesia, los que han escrito los académicos y los que han escrito autores católicos, y el autor de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Después me enteré de la IESE, que también han mencionado al señor Aarón. Bueno, para llegar al fondo de todo esto, cuando cada libro que me caía, porque me llegó el de Berea, luego me llegó el de René Rentería, luego me llegó, hermanos me empezaron a regalar el esbozo el esbozo histórico de la iglesia El Buen Pastor, la historia del cisma. Leí la versión de La Luz del Mundo en los libros de ellos y la versión de la iglesia El Buen Pastor en los libros de la iglesia El Buen Pastor. Y todo empecé a subirlo al PDF, ¿no? Y yo decía, miren, me llegó este libro, porque soy amante de los libros. Y Zuli me miraba y ella decía esto. Escuche. Okay. La historia de estos son los pergaminos de la iglesia y yo, de la luz del mundo, y yo siempre los veo a usted, porque él decía
usted dice, ay, mire, permítame. Sí. Él sale en los videos y le hace, hermanos, me llegó la historia de la luz del mundo. Y pasa el tiempo y luego otra vez, me llegó otra historia, hermanos, esta es la verdadera. ¿Y saben qué, hermanos? Perdón. Cuando yo siempre que lo he mirado, yo digo, si supiera que yo tengo los pergaminos, tengo las originales, esas hojas, son 96 hojas, que, o sea, que está todo, está en máquina de escribir de las antiguitas de taquigrafía, cuando se ponía punto y coma sin querer, escribes y ti. Entonces, yo le estoy haciendo esta entrega porque usted es una persona que está apoyando, es una persona que es un pastor, que yo lo respeto, y son personas que hay que apoyar, hermanos de ex Luz del Mundo, o los que ya están en la Luz del Mundo. Yo esto lo guardé por 44 años. Estos se nos entregaron a nosotros en el año 1976, 1976. Ese era el año, los entregaron porque yo era esposa de un pastor. Fui incondicional. No voy a contar mi historia ahorita, voy a hablar ahorita de los peregrinos nada más. Pero fui esposa del pastor por 15 años. Yo fui la que salí allá. Soy la apóstata. Entonces, yo los guardé por tanto tiempo. Nos los dieron para que los estudiáramos. Y en esto aquí, no voy a decir, yo voy a querer que usted le dé la, ¿cómo se dice? Cuando lo inaugure. No voy a decir los nombres de la historia que dice aquí, pero un miembro de la iglesia bautizó al señor Aarón. Por respeto digo señor, ¿verdad? Porque estoy en YouTube. Entonces, un miembro de la iglesia bautizó a Aarón. Y en la historia, ya que usted la tenga, puede ver por qué se enfocan tanto en una niña, al principio una niña, la historia de una niña. Quisiera saber que usted, que lo lea, nos explique por qué empezó la historia con una niña, ¿ok? Hay que interpretar todo eso. Sí, hay que ver porque, o sea, Bueno, ahí es donde Zuli me entrega las hojas, pero cuando Zuli me llama y me dice, ¿usted es el pastor Gamaliel? Sí, pues mire, quiero hacerle un regalo. Y ya nos pusimos de acuerdo, yo fui a su casa con mi esposa 2 semanas después, pero en ese momento que ella me llama, yo tenía en mis manos esta tesis que les estaba diciendo, y precisamente estaba leyendo cuando me entró la llamada, el comentario del tesista, Noé Alejandro, que en su investigación dice, el texto más antiguo que encontré es el texto de Chávez Herrera, Claro, en ese tiempo yo no lo tenía, me acaba de llegar hace 3 días. José Julián Chávez Cuevas y Alfonso Herrera García. Dice, es el texto más antiguo que encontré. Entonces yo me propuse buscar este libro. Y en eso me entra la llamada de Zuli. Y ya pues nos presentamos y nos pusimos de acuerdo. No, pues yo casi bailaba, ¿no? De alegría, porque me encantan los libros. Yo tengo libros, imagínense, tengo hasta un libro de Steven Spielberg firmado por él. Que un hermano que trabaja en una empresa de reciclaje lo encontró y me lo guardó. Y por ahí lo tengo, un día se los voy a mostrar. Entonces, es una Torá que impresa en Israel, que un amigo de él se lo regala y le pone la dedicatoria para Steven Spielberg y también Steven Spielberg ahí le pone algo. Y no sé ese libro cómo llegó a ese basura, a ese reciclaje. Bueno, el caso es que cuando yo voy con la hermana Zuli, el tesista decía que el libro más antiguo, el texto más antiguo escrito por ellos era este. Entonces cuando yo recibo las hojas de Zuli, yo interpreté que las hojas habían salido de este libro. Hasta el día de antier, hace 3 días que grabé, yo afirmaba, sostenía que las hojas de Zuli habían salido de este libro.
pero eso lo quiero rectificar en este video, porque yo no había leído este libro. ¿Por qué lo interpreté? Porque cuando yo recibí las hojas de Zuli, las poquitas citas que el tesista hizo de este libro concordaban con lo que decía Zuli, a excepción de ciertas palabras, ¿no? Entonces decía yo, qué raro, estas hojas las manipularon, porque el libro, según el tesista, está diciendo así. Y acá dice lo mismo en esencia, pero varía un poquito el lenguaje. Y yo le investigué a la hermana Azul, le dije, a ver, ¿cuándo se lo dieron? No, pues en el 76, cumpliendo 50 años en el cincuentenario. Entonces dije yo, tiene que tener más peso el libro. ¿Cómo van a pesar más unas hojas sueltas que un libro? Pero el día de ayer le dediqué 4 horas a leer el libro comparándolo con las hojas y quiero informarles a todos el resultado de mi investigación, hasta dónde va. Y la verdad es que Zuli tenía razón. Las hojas no salieron de este libro. El libro salió de las hojas que le entregaron a Zuli. Hay algo que a mí me confundía porque yo, haciendo investigación de campo, bueno, al menos por llamadas telefónicas o por llamadas de WhatsApp, audios de WhatsApp con diferentes personas de la luz del mundo, de diferentes partes, cuyos papás fueron pastores, algunos de ellos fueron hijos de ministros, algunos conocieron a Aarón cuando siendo niños, etcétera, gente que conoce. Ellos hablaban, les preguntaba yo del libro de Chávez Herrera y decían, sí, alguna vez llegué a ver un libro, pero la verdad yo me acuerdo más bien de unas hojas que mi papá guardaba, que las tenía como en un baúl y que no me dejaba ni agarrarlas. Uno de ellos me dijo, las llegué a leer alguna vez, pero me regañó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo podemos reconstruir esta maraña de cuestiones? Número 1, ¿por qué yo afirmo que las hojas de Zuli son las que originaron el libro y no al revés como yo había pensado? Bueno, sencillamente porque tiene más datos las hojas que le entregaron a Zuli que el mismo libro. A ver, vamos al análisis. Miren, le voy a arrancar esta parte y le pido a todos los que leyeron el PDF de las hojas de Zuli que hagan la rectificación, porque esto está equivocado. Dice, estas hojas contienen parte de lo que se escribió en el libro Breve Historia de la Restauración de la Primitiva Iglesia Cristiana 1976 y que fue escrito por los pastores LLDM José Julián Chávez y Alfonso Herrera 12 años después de la muerte de Aarón Joaquín, 1964. Lo que está mal es lo siguiente, la cúpula LDM transcribió parte de ese libro a las hojas en máquina de escribir y lo repartió a los pastores el mismo año para que lo enseñasen a la feligresía. La hermana Zuli, Marta Serna Azul, quien fue esposa del pastor por 15 años y ahora ex esposa, los conservó por 44 años y me entregó los originales el día 12 de enero de 2020. Doy fe de este hecho. Yo estaba equivocado, Zuli tenía razón. A ver, preguntémonos. ¿Quién hizo esas hojas? ¿Quién las hizo a máquina? Bueno, no podemos asegurar quién, porque las hojas no están firmadas. Te voy a mostrar lo que... Y para que me ayudes en la investigación. Se empieza a leer así en las hojas, mira. Esta es la número 1.
fue por la voluntad de nuestro Señor que en el octavo cantón de los 12, en que estaba dividido el estado de Jalisco, llamado Colotlán, que el domingo 14 de agosto de 1898 naciera un niño a quien sus progenitores le dieran el nombre de Eusebio. Bueno, no dice quién escribió las hojas. Y la última hoja te dice así: La luz del mundo, Iglesia de los Vivos, columna y apoyo de la verdad. Monterrey, Nuevo León, martes 6 de abril, fíjate bien, 1926. Guadalajara, Jalisco, martes 6 de abril de 1976. Es decir, que estas hojas, o al menos la fecha que le pusieron aquí, es el día que la entregaron. La hermana Zuli dice que se las entregaron exactamente en el cincuentenario. Hicieron fiesta, las repartieron. Pero eso no quiere decir que se escribieron ese año. Evidentemente, ¿no? ¿Por qué? Porque desde antes algunos de los hermanos viejos hablan de estas hojitas que sus abuelos tenían y que era la historia de Aarón. Y fue entonces Samuel Joaquín quien haciendo uso de este material, que seguramente lo escribió el mismo Eusebio Joaquín, y te voy a decir por qué lo creo. Si yo te digo, ¿quién es el que sabía la historia? Evidentemente, todo este bagaje de conocimientos y datos lo aportó el mismo hermano Aarón, Eusebio. Cuando nace, dónde estudia. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿tú sabes dónde estudió Gamaliel? Es más, ni siquiera mi esposa sabe, ni mis hijos. Evidentemente, estas hojas o este material salió de la pluma del mismo Eusebio Joaquín González. Yo soy el único, ni siquiera quizá mi hermana mayor pueda decir en qué primaria estuve, cómo se llamaba mi profesora, si era aplicado, si era burro, cuántos concursos gané a nivel zona. Ya me estoy dando mi taco, ¿no? Evidentemente no es la esposa de Eusebio, no es un ministro, ni siquiera José Julián Chávez, no, ellos son solamente redactores. ¿Por qué creo yo que Aarón Joaquín escribió estas hojas, que para el tiempo de Samuel ya existían, y que este libro salió de estas hojas con motivo del cincuentenario? Quiero que notes algo, mira. El libro te da una fecha aquí. La presente edición es para uso exclusivo del cuerpo ministerial de la Iglesia de la Luz del Mundo. Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra. Escucha esto. Primera edición, agosto de 1976. Agosto. Y las hojas de Zuli no dice agosto. Las hojas de Zuli dice abril de 1976. Por supuesto, esta es la fecha en que entregaron las hojas a los pastores, porque de 1926
a 1976, estamos hablando de 50 años. Esto, Monterrey, Nuevo León, dice, martes 6 de abril, está haciendo la remembranza pues de que cuando la voz le habló en el 26, y ahora el martes 6 de abril del 76, 50 años después, hacemos entrega de estas hojas. Por lo menos la entrega de las hojas es anterior al libro, porque de abril a agosto, ¿cuántos meses son? Abril, mayo, junio, julio, agosto, son 4 meses. En pocas palabras, la imprenta terminó su trabajo 4 meses después, las hojas ya habían sido entregadas. Ahora, ¿sería posible que el hermano Aarón escribiera esas hojas? Sí, señores. Miren, ya se me fue el tiempo, pero es importante aclarar todos estos puntos. Vamos a consultar ahora. Ya no puedo ir del libro a las hojas, sino el material más antiguo son las hojas de Zuli, luego el libro, luego René Rentería y luego Berea. Ese va a ser el orden. Y hablando de la pregunta, ¿quién escribió estas hojas? Leo en la página 10 de los manuscritos, le vamos a llamar, a las hojas que les entregaron a los pastores. Así le vamos a llamar. A ver, permítame. Déjenme ver si es la página 10. Página 10. Ajá. Leo. Dice... No, no es la página 10, es más atrás. Es más atrás. Lo que pasa es que ya no quise subrayar porque ya me regañaron ustedes mismos que estos documentos no se rayan. Y es probable que ustedes tengan razón, ¿eh? Pero déjenme ver cómo está consignado que Eusebio le gustaba escribir desde que llegó, porque él, habiendo sido maestro de primaria, por supuesto no graduado como tal, pero según su propia historia, el director de la primaria donde él estudió le dio oportunidad de dar clases y pues era más o menos, se consideraba para su tiempo un hombre de letras, ¿no? Aunque cuando usted lo escucha hablar, pues se da cuenta que realmente pues no era una persona muy letrada que digamos. Pero por supuesto que, hablando del promedio, sí tenía la afición de escribir. Y lo que yo te estoy queriendo leer es donde él empieza a asistir a la iglesia cristiana espiritual y dice que él quería apoyarlos y la forma de apoyarlos era en sus ratos libres escribir los himnos que usaban y que él los escribía y se los regalaba. O sea que Eusebio desde 1925 ya escribía o tenía la afición de hacer escritos, ¿no? En este caso eran los himnos, y esto te lo voy a leer en las 4 historias que tengo en la mano. Vamos a ver.
vamos a ver. Caramba. Bueno, por lo pronto platiquen ahí entre ustedes, ¿eh? Déjenme buscar este punto. Dice... el pintero. La iglesia cristiana espiritual, dice, los llevaron a la iglesia cristiana espiritual. Ellos llegaban a escuchar la palabra de Dios. Llegó José Stuart, la cuestión de los descalzados. Y luego dice así. Dice... Santo, no lo encuentro, hermanos y amigos. No encuentro. Ahorita lo voy a encontrar en las hojas de página 10. A ver. Página 10 o página 12. El hermano Leandro dice, bueno, voy a tener que subrayar. Qué pena, voy a tener que subrayar las citas para no perder el tiempo. Aquí está. ¿Lo subrayaré o no? ¿Qué dicen ustedes? Es la página 5. Dice, aquel soldadito, vale más que te lo lea, ¿no? Página 6, sí, ya lo encontró. Dice, aquel soldadito empezó a tomar tanto empeño en las cosas nuevas que ahora había saboreado, que sintiendo gran afecto y un inmenso cariño por todo lo que se relacionara con los hermanos, que hizo suya una necesidad que ahí existía, pues los hermanos carecían de la letra de las alabanzas, y él, en sus ratos libres, se preocupaba haciéndoles en la oficina. Estamos hablando de 1925. Claro, porque él, siendo maestro de escuela, haciéndole en la oficina hojitas escritas con los himnos. O sea, Eusebio en 1925 ya era escriba.
ya hacía hojitas con los himnos, las cuales repartía entre ellos. Fue así como llegando de la visión en que andaban los obreros, bajaron a las aguas bautismales, etc. Esta mención de las hojitas que Eusebio escribía ya en 1925, ¿qué podemos decir? Que esas hojitas eran a mano. Bueno, ahora te voy a llevar a René Rentería, donde te dice que eran a máquina. A ver, estamos en la investigación. ¿Quién escribió las hojitas que le entregaron a los pastores en el 76? Eusebio Joaquín. Según la propia evidencia interna del escrito. Entonces, aquí vamos a rectificar, no es en la página 10, sino es en la página 6. Ahora, en la breve historia, página 12, te dice así. Les dije que no subrayé, porque ya no voy a subrayar, porque son escritos difíciles de conseguir. Ajá. Quita el calzado de tus pies. Dice... Ok. Fíjense el párrafo. Fue creciendo en Eusebio el soldadito, como le llamaban, el interés religioso, así como el afecto y cariño hacia los hermanos, que pronto sintió suya las necesidades y carencias de todos ellos, mostrándose caritativo y bondadoso, pues con frecuencia los socorría en sus estrecheces económicas y además en los ratos libres transcribía las alabanzas que repartía en hojitas escritas con los himnos más usuales, ya que los hermanos carecían de himnario. Evidentemente, esta es una mejor redacción que las hojas, pero las hojas son anteriores a esta. Aquí menciona hojitas, pero René Rentería dice que son, fíjate que la breve historia ya no te dice en la oficina, pero sí te dice las hojitas. Y René Rentería ya te dice así: el señor Joaquín auxiliaba con sus óbolos y en sus limitados ratos de ocio. Este es un poeta, este tipo le echó más espuma a los tacos, ¿no? Cooperaba en actividades sencillas como escribir en máquina los himnos que se acostumbraban cantar en los servicios religiosos. La historia oficial de Berea también te dice que lo hacía en máquina de escribir, algo muy lógico, muy propio de un ex maestro de escuela. La historia oficial de Berea te dice así: y en sus limitados ratos de ocio cooperaba en actividades sencillas como escribir en máquina los himnos que se acostumbraban cantar en los servicios. Fíjate, ya no dice, pues ellos carecían
de himnario. Punto número 1. Las hojas que le entregaron a los pastores en el cincuentenario constituyen el documento más antiguo de la Iglesia a la Luz del Mundo en cuanto a su historia. Seguramente lo escribió el mismo Aarón Joaquín, porque nadie puede decir de su escuela y lo que cantaba y todo. La evidencia interna indica que este era un escriba que usaba máquina de escribir, que ya acostumbraba a usar hojitas, y así empieza nuestra investigación. Punto número 1. Punto número 2. ¿Por qué puedo asegurar que la breve historia salió de estas hojas y no al revés? En primer lugar, por la fecha de edición. Estamos hablando de abril y estamos hablando de agosto cuando sale este libro. Número 2. ¿Quién copió a quién? Evidentemente el señor José Julián Chávez y Alfonso Herrera hicieron uso de las hojas que Eusebio había escrito sobre su propia historia. Y aquí va la primera prueba. Cuando te dice que este maestro era cándido y daba clases a sus niños, dice, te menciona unas canciones, parece que de inspiración católica, y no te pone la canción completa, el libro, pero la canción completa sí está en las hojas de Sully. Es decir, contiene más información las hojas de Sully que este libro. El origen de este libro es las hojas de Sully. Ahí te va. Y ya finalizo el video para hacer después otro. Dice, el carácter noble y bondadoso del joven profesor Eusebio se intuía en el candor de ciertas canciones que cada mañana entonaba en coro con sus alumnos antes de iniciar la clase. Una de ellas decía así: ven a la divina flora con sus alas de rosa, con tu diadema hermosa, natura embellecer, presta vergel, bla 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 bla. Se termina perfumes de la flor. Fíjate bien que la primera canción está completa. Al concluir sus labores escolares, estamos en la página 8, por la tarde les enseñaba el siguiente canto de gratitud. Sinceras gracias demos a nuestro sumo bien, que quiso concedernos cumplir nuestro deber. 3 puntos, se acabó. Y luego sigue la redacción. Relación de hechos juveniles. Pero llegando a la edad varonil, impulsado por los últimos acontecimientos nacionales, pero aquí la segunda cancioncita te la deja hasta cumplir nuestro deber. Con esto concluyo el video. Las hojas de Sully te dan la canción completa. Pregunto, ¿quién copió a quién? Evidentemente el libro copia a las hojas de Sully. Ahí te va. La primera canción está completa. Al valle ornamento, perfumes a la flor. Al despedirse por las tardes, al salir de clase cada día, les enseñaba otro corito que decía así: sinceras gracias damos a nuestro sumo bien, que quiso concedernos cumplir nuestro deber. Hasta ahí te lo dejó el libro. Ya no te puso: permite, oh Dios piadoso, que con la misma fe los próximos trabajos logremos emprender. Pero no termina ahí. Aquí está un poquito ilegible, así me los dio Sully. Podré a todas horas comer a mi antojo, prepararme de dulces con solo pedir, y
no sé cómo dice ahí, diré de fuertes réganos y enojos, podré yo temprano echarme a dormir. Y luego te añade otro corito que el libro no te lo pone porque les pareció que pues no tenía caso meter tanto, ¿no? Otra poesía decía así: en la campaña del puerto tocan hijos la oración, de rodillas roguemos al Supremo Salvador, por vuestro padre infeliz, que ya tanto tiempo partió, etcétera, etcétera, etcétera. Y termina, todo esto que está en pantalla, lo omitió el libro ya mandado a la imprenta. Y luego dice, fue en ese año de 1914 que llegando a la edad varonil se sintiera el profesor Eusebio impulsado por los últimos acontecimientos a luchar. Conclusión. ¿Quién escribió Las hojas? Eusebio. José Julián Chávez y Alfonso Herrera trabajaron con estas hojas y quitaron lo que no les gustó y lo que no les convino. Entonces, el orden es, el manuscrito más antiguo son las hojas que Zuli me entregó, luego viene este, luego vienen las versiones de René Rentería, y al último viene el libro oficial de Berea, y todo esto es una historia de mentira, de engaño, de maquillaje, todo con el afán de decir que la familia Joaquín casi descendió del cielo, y han falseado y han mentido a sus feligreses y al público en general. Nos vemos en el siguiente video. Bendiciones. Yeah.